Le damos la gloria y la honra al Señor y así pues vamos a entrar a esta palabra, hermanos, en esta mañana, reconociendo tres principales puntos del cual el Señor quiere hablar a nuestras vidas, y uno de ellos es reconocer que Jesús puede ser llamado a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Reconocer que para Él no hay tiempo. Él está siempre ahí, hermanos, ¿verdad? Cuando yo y usted estemos en la disposición de hablar con Él, hermanos, ¿verdad? Él está en todo lugar, en todo momento. Y dos, dice, confiar en Jesús sin importar lo que pueda suceder en el camino, ¿va? Confiar en Jesús, hermanos, sin importar, ¿verdad? Que yo y usted tenemos que confiar, hermanos, ¿verdad? Sin importar lo que veamos, sintamos y estemos pasando, hermanos, ¿verdad? Ese es un punto. Tenemos que confiar por sobre todas las cosas, hermanos. Y el otro es, dice, reconocer que a veces la respuesta tarda, pero siempre llega, hermanos, ¿verdad? Reconocer, como dice la palabra, hermanos, que siempre, ¿verdad? Dice que a veces tarda, hermanos, ¿verdad? Reconocer que, hermanos, que yo y usted no tenemos que impacientar, hermanos, sino que referente a la palabra, yo y usted tengamos que siempre seguir pidiéndole y estar esperanzados que tarde o temprano, ¿verdad? El Señor le va a contestar. Que usted no se rinda, que usted no tire los guantes, que al contrario, hermanos, ¿verdad? Usted siga esforzándose y buscando a Dios, hermanos, que Él tiene control de todas las cosas. De todas las cosas. Y como vimos, hermanos, ¿verdad? En esta mañana vamos a ver de Jairo y esta mujer de flujo de sangre. Dice, la resurrección de la hija de Jairo y todas las demás descritas en la Biblia son promesas de que nosotros también seremos resucitados, hermanos, ¿verdad? Es una promesa, hermanos, debe de creerlo usted y yo, que como dice su palabra, que el día, hermanos, cuando menos esperemos, vamos a resucitar para vida eterna, hermanos. Pero por eso yo y usted tenemos que estar siempre peleando la buena batalla, hermanos, como guerreros, hermanos, porque si Él lo dijo, lo va a cumplir, pero tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, santificándonos, porque como dice su palabra, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia que se haya guardado, santificado para su gloria y su honra del Señor, hermanos. Así es que yo y usted tenemos un trabajo aquí en la tierra, para cada personal, hermanos, de guardarnos, de limpiarnos, santificarnos todos los días, hermanos, para la venida del Señor. Dice, el evento que se expone en este estudio no solo fue el primer milagro de resurrección realizado por Jesús, sino que encierra una serie de lecciones ministeriales de primera clase en la formación del discipulado cristiano. El poder resucitador de Cristo Jesús se manifestó en 4 ocasiones durante su ministerio. Estos casos fueron aumentando gradualmente en intensidad. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo fue el primero de la serie y se realizó a los pocos minutos de la muerte de la niña. El segundo milagro de resurrección fue el del hijo de la viuda de Naín, cuando ya llevaban el cuerpo para ser sepultado. El tercer caso fue la resurrección de Lázaro, 4 días después de la muerte de él. Finalmente, la Biblia testifica de la resurrección del mismo Hijo de Dios por su propio poder. El milagro de la resurrección de la hija de Jairo ha sido considerado por algunos como una lección para probar la fe de este ministro de la sinagoga de Capernaum. Hay una secuencia de hechos con la vida de este prominente líder judío. 1. Guardó en su corazón lo que había oído y visto de Jesús. 2. Buscó en su angustia. 3. Se postró a sus pies. 4. Le habló de su necesidad.
35, le rogó que fuera a su casa para aliviar su pena. La prueba de fe de Jairo es patética. Dice 1, Jesús iba rodeado de una gran multitud, en lugar de ir solo y deprisa. El Señor se detuvo en el camino a causa de la mujer que lo tocó y fue sana. Mientras tanto, la niña empeoró y murió. Sin embargo, cuando la situación se había puesto más difícil y se había perdido toda esperanza, el poder glorioso de Jesús se manifestó a plenitud y su nombre fue glorificado. Saquemos el mayor provecho posible de este maravilloso acontecimiento, ¿verdad? Vamos a ver estos dos resultados, hermanos, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver la fe de este líder de la iglesia, de esta sinagoga llamado Jairo, hermanos, ¿verdad? Cuando fue al Señor, hermanos, ¿verdad? Y le pidió que fuera a la casa a ponerle las manos a su hija para que fuera sana, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo pasa en ese momento otro problema, hermanos? Y vemos en él que flaquea, hermanos, pierde toda esperanza y toda esperanza que tenía la pierde cuando le dijeron que su hija había muerto. Cuando vio, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, sanaba o se ponía a dialogar con la mujer de flujo de sangre, hermanos. Podemos ver en Jairo, hermanos, ¿verdad?, ese dolor en su corazón. Podemos ver, hermanos, que él lo que quería era que el Señor ya arrancara para su casa, porque había una necesidad, porque había un problema. Lo que él quería, hermanos, era que el Señor le hiciera caso hasta cierto modo, decirle, bueno, Señor, mi hija se está muriendo y tú estás aquí con calma, tú no haces nada. Pero lo que yo y usted vamos a saber y a comprender por medio de la palabra es que el Señor tiene control. El Señor en la enseñanza pasada enseñó también a sus discípulos que Él tiene control sobre la naturaleza, sobre todas las cosas que suceden en este mundo. Y lo que quería hacer con estas palabras, con este otro milagro, era que sus discípulos aprendieran más del Maestro. Él poco a poco les iba enseñando a cada uno de ellos los pasos, las cosas que él estaba haciendo. ¿Para qué? Para que ellos miraran, comprendieran y agarraran una actitud de fe hacia las cosas que hacía su Maestro. Y es como en ese tiempo ahora yo y ustedes, hermanos, es lo mismo, hermanos. No es que es lo mismo para nosotros, es la misma palabra enviada a usted y a mí para que sepamos y entendamos que el Señor tiene control de cualquier cosa que sucede en este mundo. Que si yo y usted le estamos pidiendo algo, yo y usted tenemos que estar capacitados para esperar en el Señor. De que yo y usted aprendamos que a veces las cosas no son como nosotros pensamos que tienen que ser. Porque yo y usted cuando estamos pasando problemas o necesidades, lo que nosotros pensamos es que se haga rápidamente para nuestras vidas. Señor, ya hazlo, Señor, mira, estoy pasando esto, creo que no me has escuchado, creo que Señor, no. Eso es lo que yo y usted pensamos. Pero el Señor tiene control. El Señor espera que usted tenga esa paciencia. El Señor espera que usted esa fe la tenga siempre ahí. Él espera, hermanos, que nosotros no nos impacientemos porque estamos al lado del que hace milagros. Estamos al lado de que puede hacer todo para nosotros. Entonces, ¿por qué desesperarnos? Nos desesperaríamos si usted estuviera esperando que yo me moviera. Ahí sí, hermanos, porque ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer? Yo tengo que ir al Señor a pedirle la autoridad para que yo pueda hacer algo. Pero ahí no, ahí estamos ante la autoridad. Nosotros venimos ante el que todo lo puede y todo lo sabe. Simplemente de que nosotros estamos pidiéndole al que todo lo puede. Pero de ahí, yo y usted tenemos que esperar pacientemente. Amén. Que no venga temor. En Jairo vino un temor, ¿verdad? Porque dijo, bueno, Señor, pues ya me vinieron a hablar que mi hija murió, ¿ahora qué hago? Se doblegó por el dolor.
Pero que el Señor lo miró y sintió y vio y le dijo, Jairo, solo cree. Solo cree. Y es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos, en creer en el Señor. Porque Él ha dicho que lo hará, hermanos. Y si Él lo ha dicho, es por hecho que lo hará, hermanos. Porque Dios no miente. Tarde o temprano, pero lo hará. Así, hermanos, pues, mi hermano Israel. Amén, gloria a Dios. Dice, la crisis conduce a la fe y a la humildad. La crisis conduce a la fe y a la humildad. Nos enseña que las luchas, las pruebas, las tribulaciones, angustias, enfermedades, nos llevan, obran para bien, para tener fe y tener humildad delante de Dios y de los hombres, se titula el título, ¿verdad? Luego dice, de acuerdo con la información de este evangelio, Jairo era uno de los principales de la sinagoga de Capernaum, como se ha venido observando en estudios anteriores. Este líder judío había visto a Jesús en varias ocasiones, también había presenciado manifestaciones del poder del Señor en la realización de varios milagros en la misma sinagoga, como la liberación de un endemoniado en Marcos 1, 21, 28. Y la sanidad del hombre de la mano seca. Aquí podemos ver, hermanos, que el estudio bíblico nos enseña, ¿verdad? Dice que este hombre Jairo era un principal de la sinagoga de Capernaum, que había venido observando en estudios anteriores. Este líder judío había visto a Jesús en varias ocasiones. O sea, Jairo nos enseña aquí el estudio que era un hombre que había venido observando a Jesucristo, había venido viendo milagros, prodigios de parte de Jesús, y Jairo había sido testigo, ¿verdad?, de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y más adelante nos muestra también que había un hombre de la mano seca, Marcos 3:16. Podemos decir con toda seguridad que estos milagros fueron edificando la fe de este varón tan importante de la ciudad. O sea, podemos decir con toda seguridad que estos milagros fueron edificando la fe de este varón. O sea, los milagros son para edificación de la iglesia. Ahora es a usted y a mí que lo que vemos acontecer en nuestros alrededores, aquí en la iglesia, ¿verdad? Enfermos, hombres malos transformados con el poder de Dios, de las tinieblas a la luz admirable. El cambio, la transformación del hombre, de la mujer, cuando verdaderamente el hombre busca a Dios, ¿verdad? Usted y yo somos testigos del poder de Dios, y aquí podemos ver en Jairo cómo había visto las maravillas de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso dice, podemos decir con toda seguridad que estos milagros fueron edificando la fe de este varón. O sea, los milagros son para la edificación de la iglesia, para que conozcamos a Dios, como decía Job, antes de oías te oía, pero hoy mis ojos te ven, ¿verdad? Todas las necesidades o todo lo que acontecemos nosotros como cristianos, dice la Biblia que todo obra para bien. Esto es conforme a los propósitos que son llamados. O sea, todo obra para bien, ¿verdad? Porque ahí podemos ver a Dios cara a cara, le podemos conocer, se aumenta nuestra fe, se aumenta el conocimiento hacia Dios, y tenemos la seguridad de que cualquier cosa que nos pueda acontecer, la Biblia dice, el mismo Jesús dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La misma Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Y pues hasta ahí nada más, hermano, porque sinceramente yo no lo estudié. Amén, gloria a Dios. Pero le voy a echar ganas. Mire, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí dice que Jairo había asistido. Él asistía, era un líder de una sinagoga a donde Jesús lo visitaba. ¿A qué visitaba Jesús? A enseñar la palabra de Dios. Él había mirado los milagros que había hecho Jesús. O sea, ¿qué dice con esta palabra? Que él tenía fe. Había agarrado una fe al mirar a Jesús esos milagros y al escuchar su palabra. Por eso cuando llegó la aflicción a su vida, no titubeó en ir a Jesús.
Él fue porque él sabía, él había mirado los milagros. A veces los milagros, hermanos, que vemos o sabemos son para levantarnos, para aumentar nuestra fe. Amén. Para reconocer, hermanos, que estamos ante un Dios el cual puede hacer muchas cosas para usted y para mí. Eso es el propósito de la palabra. Ese es el propósito de los milagros. Eso es el propósito que a veces nosotros hemos oído y miramos, hermano. ¿Para qué? Para que nuestra fe aumente. Para cuando nosotros necesitamos ese momento, hermanos, vayamos con toda seguridad, ¿verdad? Vayamos ante el que nos puede ayudar. Vayamos contra el que nos puede sacar de ese problema. Pero ya vamos seguros. Porque la fe está en usted y está en mí. Vamos con esa seguridad, sabiendo que Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Entonces para eso dice, no obstante, eso nos dice que haya creído en el Salvador o que haya buscado su ayuda, sino hasta este momento en que su hija estaba a punto de morir. Es interesante cómo Dios prepara el corazón del ser humano para que sepa a quién acudir en sus momentos de angustia, hermanos. Es interesante cómo el Señor prepara nuestros corazones. ¿Y con qué lo prepara, hermanos? Con su palabra. Porque la palabra fortalece nuestra vida. La palabra nos enseña, hermanos, que tenemos al poderoso del lado de nosotros. Y que simplemente en problemas de aflicción, de problemas, lo que tenemos es acudir hacia Él. En momentos de angustia, dice, como su nombre lo sugiere, este varón fue iluminado por Dios para buscar al maestro, a quien ya conocía por las visitas de Jesús a la sinagoga que él ministraba. Su fe y humildad se dejan ver en la actitud de postrarse a los pies del Señor. Mire, la crisis conduce a la fe y a la humildad, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo llegó él, hermanos? No llegó postrándose ante el Señor. Cuando nos postramos hacia Dios, estamos reconociendo, hermanos, que Él es Dios. Estamos reconociendo que lo necesitamos a Él. Estamos reconociendo, hermanos, como dice su palabra, que Él ya sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Simplemente quiere que vengamos hacia Él en señal de humillación, de que yo no puedo. Él ya no podía. Era algo duro, como los que hemos sufrido una pérdida de algún familiar, hermanos. Era su hija, ¿verdad? Luchó. Él no dice la palabra que luchó como la otra historia que vamos a ver. Él simplemente sucedió y dijo, bueno, pues voy a ir a Jesús. Voy a ir a Jesús. Yo sé que Él va a poder hacer algo por mi hija, ¿verdad? Esa es la fe, hermanos, caminar hacia quien puede hacer algo por nosotros. Ir hacia aquel que puede hacer todo. Dice Jesús, su fe y humildad se dejan ver en la actitud de postrarse a los pies del Señor, aun cuando una gran multitud lo observaba. Mire, hermanos, verdaderamente esto es un punto muy, muy importante. ¿Sabe, hermanos? Había muchísima gente. No le importó, hermanos. Es que en ese momento de aflicción no importa lo que tú pienses que van a mirar de ti, o lo que van a decir, o lo que van a murmurar. Lo que importa en ese momento es que vas ante la presencia de Dios. Ahí si él hubiera dicho, no, ¿y qué van a decir de mí? Soy el líder de la sinagoga. Escucho la palabra, sé la palabra. ¿Qué van a decir de mí? Él dijo, eso no me importa, lo que me importa es que ahorita necesito al Señor y voy hacia Él. Dice que se arrodilló ahí, hermano, delante de todos los que lo estaban mirando. Usted va a pensar, hermano, ¿no habría alguna crítica para Él? ¿No pudo haber de tanta multitud haber criticado a Él, haber dicho algo en su contra? Sí, hermano, sí. Pero eso no le importó a Él, hermano. Lo que le importara era que Jesús lo escuchara. Ese es un fundamento para nosotros, hermanos, de que no nos importe, hermanos, no nos importe. Y yo se lo digo, hermanos, porque a mí me sucedió. Cuando yo empezaba en el evangelio, hermanos, a mí me daba cosa salir a dar un tratado.
Me daba cosa, hermanos, porque decía, ¿qué van a decir? Me daba como vergüenza, hermanos, de que me van a mirar ahí o de que todo eso. No, hermanos, al contrario, alégrese cuando hace eso. Alegrémonos, hermanos, porque estamos haciendo una señal de obediencia a lo que el Señor ha dicho para su vida y para mi vida. Porque esa es una señal de obediencia a lo que dijo, vayan y prediquen mi palabra. Y lo tenemos que hacer, hermano. Entonces yo y usted estamos alegres por hacer estas cosas. Que no haya miedo, hermano, que no haya vergüenza, hermano. Porque como dice su palabra de Dios, en aquel día dice, si tú te avergüenzas de mí en la tierra, en aquel día yo me voy a avergonzar de ti cuando vayas ante mi presencia. Por lo mismo que no quisiste hacer, yo también no lo voy a hacer. No, hermano. Yo se lo digo porque a mí me pasó cuando yo empezaba en esto. Me dio vergüenza, hermanos, pero al rato la misma palabra me hizo comprender que lo tenía que hacer. Y es que esto, hermanos, de salir no es de ahorita, hermanos. Yo empecé en la iglesia y lo hacíamos, y después cuando empezamos con el hermano Oscar en la Olimpia lo hacíamos. Esto lo hemos hecho, hermanos, no es de ahorita, esto lo hemos hecho desde tiempo atrás, hermanos. En las buenas y en las malas nosotros lo hemos hecho, hermanos, no nos hemos dejado. Ahorita ya nos dejamos de hacerlo, pero antes lo hacíamos más veces, hermanos. Dice, olvidamos del qué dirán y buscando la ayuda oportuna. Qué gran ejemplo hay aquí para los que nos vemos asediados por el dolor. Lo importante es saber que podemos acudir a Jesús en cualquier momento. Lo que le digo es lo importante, hermanos, de que yo y usted sabemos que podemos acudir a Él en cualquier necesidad que estemos pasando. De que las puertas no están cerradas, hermanos. Él es para todos, sí, Señor. Gloria a Dios. Él no, hermanos, Él está para el que quiera, ¿verdad? Su ayuda. Él es nuestro ayudador, dice la palabra de Dios, nuestro pronto auxilio, decía el rey David. ¿Verdad? Decía el rey David. Dice, la fe se debe someter a la voluntad divina. A ver, mi hermana Lili, falta, creo. Dice, la fe se debe someter a la voluntad divina. ¿Sí? Amén. Jairo era un personaje de reconocida trayectoria en Capernaum. Es muy probable que la gente, sabiendo de quién se trataba, lo dejara pasar hasta Jesús. La expresión le rogaba mucho indica que la niña estaba muy grave. Mateo 9:18 dice, mi hija acaba de morir. Lucas 8:42 dice que se estaba muriendo. La expresión en griego dice literalmente está en las últimas. La traducción latina es in articulo mortis, habiendo dejado a su hija en agonía. Él no esperaba que todavía estuviera viva. Hay que notar que la angustia no le permitió a Jairo actuar como el centurión, que no quiso que Jesús fuera a su casa, sino que solo le pidió enviar su palabra sanadora. No todos los creyentes tenemos el mismo grado de fe, pero el poder sanador de Jesucristo es el mismo. El padre de esta agonizante joven fue el primer creyente en Cristo en pedir que le fueran impuestas las manos a su hija enferma. La expresión enfática del versículo 23, para que sea salva y viva, lleva dos ideas complementarias. La palabra sostei, salva, se refiere a una restauración espiritual, mientras que seisi señala el aspecto físico del milagro. Este angustiado padre pedía para su hija una obra completa de parte de Jesús. El versículo 24 destaca la voluntad de Jesús de ir
prestamente con Jairo, pero también señala que le seguía una gran multitud. Este hecho debe haber sido preocupante para Jairo, quien deseaba la atención total de Jesús. Fue así como empezó a darse el proceso de la prueba de la paciencia del corazón angustiado de este religioso, quien tuvo que someterse a la voluntad de su benefactor. Eso es todo, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pude ver acá, hermano, es de que la fe de Jairo fue probada. Fue probada en el sentido de que tuvo que tener paciencia hasta que él fue. Entonces, ese momento, pues yo me imagino como madre, esa angustia de él, de que su hija estaba muriendo, y ver pues la tranquilidad de nuestro Padre. Él no tuvo prisa, él lo tomó con calma, y creo que fue con ese mismo propósito de darnos un ejemplo de que debemos de tener fe y a la misma vez tener paciencia, que Él va a obrar, ¿verdad? Porque nosotros queremos las cosas rápido, las queremos ya en el momento, pero Él nos está enseñando de que tenemos que tener paciencia también, creer en Él, tener la fe y creer y estar consciente de que Él obrará, siempre y cuando nosotros tengamos humildad de esperar a que sea la voluntad de Él, porque al final nosotros pedimos las cosas, pero lo tenemos que hacer creyendo y confiando de que va a ser la voluntad de nuestro Padre, ya sea buena o mala, pero la voluntad de Él. Entonces eso es lo que pude ver, que tenemos que tener fe, paciencia y humildad en esperar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, sabe, hermanos, no se vaya a enojar mi esposa, sabe, hermanos, ahora que mi suegra, la mamá de mi esposa, estaba enferma, hermanos, y leyendo esta palabra, yo pude entender muchas cosas, hermanos. A veces, hermanos, ¿verdad? Hay dolor, hay angustia, hay desesperación, hay aflicción. ¿Qué cosas no llegan a la vida de uno cuando estamos pasando algo así? Y lo que queremos a veces es, hermano, es decirle, Señor, ya hazlo. Yo lo pude comprender ahora cuando mi esposa, porque o sea, allí orábamos casi todos los días para que el Señor, ¿verdad?, hiciera el milagro. Y a veces, hermanos, yo pude sentir eso, hermanos, como lo que pasa a uno, la angustia, algo, hermanos, que siente uno que se muere verdaderamente también, ¿verdad? Por ese problema, hermano. Lo que quisiéramos en ese momento es que, Señor, ya sabes qué, hazlo para que quites esta angustia de mi vida, para que ya mi corazón deje de sangrar y todo eso. Pero esta palabra nos enseña que yo y usted tenemos que esperar. Es parte de la paciencia en el Señor. La paciencia es parte de la paciencia, en no angustiarnos, en no temer, porque al angustiarnos y a temer no trae nada bueno a nuestra vida. Sino que, y como hemos dicho siempre, hermanos, ¿verdad? ¿Qué persona estando en esas circunstancias va a tener esa paz, esa paciencia? ¿Quién la va a tener, hermanos? Si una aflicción es como que te están rasgando el corazón. Una angustia, hermano, estar angustiado de adentro, hermano, es sentir que te mueres también, hermano. Es algo que no lo puedes aguantar, hermano. Es sentir algo adentro, hermano, que te está causando dolor. Y el Señor acá dice, hermanos, que esas cosas no tienen que estar en nuestra vida. Dice, someternos a la voluntad, someter nuestra fe a la voluntad del Señor, hermanos, ¿verdad? ¿En qué, hermanos? En que yo y usted tenemos que estarle pidiendo al Señor, pero debemos de saber, hermanos, y comprender que si es la voluntad del Señor, Él lo va a hacer. ¿Verdad? También. A ver. Yo tenía unos 20 minutos de hablar con ella. A la hora mi hermana me habló y me dijo que mi madre estaba grave. Y nosotros, cuando mi madre, pues la madre creo que es lo más
padre es un poquito más, ¿verdad? Pero no es hacer sentir mal a los padres, pero el amor de la madre es algo muy diferente, ¿verdad? Hay más Y dolor. yo en mi mente le hablé a todos mis hermanos que mi madre estaba muy grave y que la querían en el hospital. Hermanito, lo que yo quiero decirle que nosotros le clamamos tanto a Dios que entramos a un ayuno de una semana. Pero en ese ayuno de una semana el Señor nos dijo, yo he permitido esto, porque mi sierva ya no estará sobre esta tierra. Y para nosotros fue un gran dolor porque una hermana llegó a ministrarnos, pero nosotros estábamos, pero hermanos, bueno, mis hermanos podían ir, ¿verdad? Pero ellos fueron. Pero yo no, yo dije, Señor, no permitas que mi madre se vaya porque yo necesito esas oraciones siempre, porque mi madre era una persona muy entregada al evangelio, tanto que predicaba en la radio, en las calles, ella todo, ¿verdad? Y cuando el Señor nos dijo, mi sierva ha terminado su carrera en esta tierra, por lo tanto vienen cosas difíciles, yo quiero que mi sierva sea sepultada, sea llorada por sus seres queridos y por todos ustedes, porque habrá tiempos que ni habrá lugar, ni habrá lugar para que nosotros lloremos a nuestros seres queridos. Yo entendía y decía, padre, pero ¿por qué te llevaste a mi madre cuando ya mi madre, ya recibimos esa profecía, ya no tuvimos aquello de decir, bueno, padre, si tú permitiste esto, que mi madre ya se fuera de este mundo, porque ella ya, pues, ya hizo lo que hizo aquí en esta tierra, entonces tú permitiste esto, y mi madre pues ya la enterramos y todo. Después vino la pandemia, donde yo miraba, y miramos muchos que nadie podía enterrar a sus muertos. Unos fueron quemados, otros fueron Abandonados. tirados quizás dónde. Es ahí donde yo le dije, Padre, y hasta hoy día le agradezco a Dios y le digo, gracias, Padre, porque me permitiste llorar a mi madre. No estuve ahí, pero la lloré, la vi cómo la enterraron, cómo se fue ella. Y cuando aquellos no pudieron ni siquiera llorarles, ni siquiera supieron dónde los fueron a enterrar. Ahora yo alabo el nombre del Señor porque Dios permitió que mi madre se fuera en aquel tiempo. Esa la llevó, hermano. Amén, sí, hermanos, gloria a Dios. Y es que esta enseñanza, hermanos, nos va a poner en alerta, hermanos, en cualquier momento de nuestra vida, cuando vamos a pasar un problema, ¿verdad? Que como siempre decimos, hermanos, sí, hermanos, pero Dios dice que tengamos paciencia. ¿Verdad? Dice, tengan calma, dice, y todo eso. Además dice aquí, mire hermanos, como acá dice, aún si el Señor se la lleva, es que nos tenemos que someter a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aún si el Señor no hace un milagro, decirle, Señor, pero Señor, fue tu voluntad que se vaya contigo. No decir, Señor, oré tanto y no cumpliste lo que yo te pedí, hasta ayuné y todo eso. No, esa es la voluntad del Señor. Yo tengo que acatar la voluntad del Señor de que se la quiso llevar. Fue porque Él ya se la quiso llevar. Se la quiso llevar y no que no haya en nosotros nada que perjudique nuestra vida después. ¿Para qué reproches a Dios? Por eso Él nos dice, si es mi voluntad, ¿verdad? Si es la voluntad que Él deje a alguien en la tierra, va a ser su voluntad, porque va a haber un propósito. Pero si no es la voluntad, Él también se la va a llevar. Y yo tengo que obedecer eso. Mire, someterse, hermano, la palabra de someter es obedecer, es tener sumisión. Entonces, hermano, mire, referente a esto, lo que dice, entonces, ¿qué diría yo? Yo pongo mi fe a la obediencia y me someto a la voluntad de Dios, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Y es así. Si Dios lo dice, es así. Si Él dice, tengan paciencia, tengan calma, hermanos, ¿verdad? Aún, hermanos, si se la va a llevar, que esa calma sea de que se va con el Señor, hermanos, ¿verdad? De que la paciencia no se pierde, de que creamos, ¿verdad? Que si no, si la dejó acá o se la llevó, se va con el Señor. Porque nosotros sabemos que unos se adelantan, ¿verdad? Pero que tarde o temprano todos vamos para allá. Entonces, a veces, hermanos, ¿verdad? Tener paciencia en las pruebas, a veces no son así, hermanos, se pierde, hermanos, pero Él dice que tengamos paciencia en las pruebas.
porque Él tomará control. Y Él tiene control, hermano. Dice, la prueba de la fe produce paciencia y esperanza. La fe dice, y hermano, mire hermano, cuando nosotros estamos ahí, tenemos esperanza. Yo tuve esperanza, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos, verdaderamente, y no se me vaya a enojar mi esposa de lo que voy a decir, hermanos, ¿verdad? Que no sé, porque no es así. Cuando el papá de mi hermano Alex estaba enfermo, que él me dijo que estaba enfermo de muerte, yo sentí que él iba a salir sano. Y esa entró una esperanza en mí, que no era mi papá, todo, pero yo pude sentir que él iba a levantarse, iba a ser sano. Esa era mi esperanza. Pero aquí en lo de mi esposa, yo no sentí eso. Yo no sentí eso. Yo decía, Señor, ¿por qué estoy sintiendo otros sentimientos? Era diferente. El papá de él estaba enfermo, pero era un poquito menos que lo que estaba pasando la mamá de mi esposa. Pero yo sabía, hermanos, que tenían que tener esa calma. Yo sabía que el Señor se la iba a llevar para su gloria, hermanos, ¿verdad? Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que mientras yo y usted estemos caminando en este mundo, que yo y usted tenemos, ¿verdad? Siempre la palabra en nuestra vida, va a haber una esperanza de que el día de mañana nos vamos con el Señor. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Porque las pruebas, la paciencia producen esa esperanza. Y de ahí debemos de creer, hermanos, de que el Señor nos va a llevar. Esa es nuestra esperanza, hermanos, y nuestra esperanza es de que algún día también nosotros vamos a partir y vamos a estar con el Señor. Porque no somos eternos, hermanos. Estamos de paso, estamos de camino. Cada quien tiene ya una fecha, hermanos, y en esa fecha ya no se puede hacer nada, hermanos. Si el Señor dice ya, es ya, hermanos. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Dice, si no hay más que hacer, solo hay que creer, ¿verdad? Si no hay más nada que hacer, ¿qué nos queda, hermanos, cuando ya hay nada que hacer? Es que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros ya hicimos lo que se tenía que hacer. Jairo hizo lo que él podía hacer. Jairo tuvo que ir a la presencia del Señor. Era lo único que él podía hacer en ese momento. No podía hacer nada. Ponerse a llorar, poderse hacer algo, no iba a remediar nada. La única esperanza era ir ante la presencia del Señor y pedirle misericordia por su hija, hermano. Y después de eso, ¿qué? Esperar. Tener paciencia, tener calma, tener esperanza. Ya no nos queda otra que esperar en el Señor, que Él haga el milagro. No desesperarse, dice, sino esperar. Solo hay que creer, ¿verdad? Solo hay que creer después de que ya se hizo todo. Creer en el Señor. Dice, debemos reconocer que las tragedias y dificultades que surgen en la vida juegan un papel muy importante en nuestro carácter y especialmente en nuestra búsqueda de Dios. Debemos reconocer que las tragedias y dificultades que surgen en la vida juegan un papel muy importante en nuestro carácter y especialmente en nuestra búsqueda de Dios. Es fácil imaginar a Jairo con su angustia y desesperación, tal vez haciendo gestos o manifestando su inquietud de alguna manera para no dejar que el caso de la mujer sana del flujo siguiera prolongando la demora, hermano. Mire, hermano, nos podemos poner ahí un cuadro, hermanos, y hasta usted y yo lo podemos pasar. Se imagina que estemos ante la presencia del Señor y le traigamos que nos ayude, hermanos, y venga alguien, hermanos, y yo y usted ya queriendo que el Señor salga, ya queriendo que el Señor vaya hacia nuestra necesidad y estemos mirando que alguien está con Él y le está quitando el tiempo para lo que yo quiero que el Señor haga. Se imagina ese momento, hermanos, ¿verdad? Se imagina, como dice ahí, ¿qué estaría haciendo Jairo? Algo estaba haciendo, hermanos, si es puede esperarse. Y dice, Señor, vamos, Señor, apúrate, deja al Señor, porque Él tiene que ir contra, es que son cosas que suceden en el momento cuando yo y usted estamos pasando angustia. Son cosas reales.
¿Se imagina que yo y usted estemos ante la presencia del Señor y venga alguien y lo esté reteniendo cuando yo y usted queremos que ya vaya rápido, que ya vaya por nuestra ayuda, que vaya porque nuestro familiar está enfermo y que vengan, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Nos desesperamos. Yo creo que sería tanta desesperación que hasta podemos ir y quitarlo del Señor a esa persona, hermanos. Puede llegar hasta eso, en ir y decir, ¿sabes qué? Ya deja al maestro, él tiene que ir conmigo, él tiene que ir para allá porque yo lo necesito. Es una desesperación. Queremos que ya el Señor haga rápido lo que queremos. Pero para el Señor no es así. El Señor sabe que en nuestro momento de angustia, yo y usted tenemos que tener paciencia. Tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Simplemente porque yo y usted sabemos que Él tiene el control. Eso es lo fundamental, que yo y usted tengamos siempre en mente que dependiendo de las circunstancias, el momento, lo que estemos pasando, Él siempre tiene el control. No hay por qué desesperarse, hermanos. Y sí, luego es algo que entra un miedo, entra pánico y todo, hermanos. Pero ahora vamos a entender y comprender que es esperar. Ya no queda de otra, como dice, hacer. Solo hay que creer en el Señor y esperar. Dice, es fácil imaginar a Jairo con su angustia y desesperación, tal vez haciendo gestos o manifestaciones de su inquietud, de alguna manera para no dejar que el caso de la mujer sana del flujo siguiera prolongando la demora, para acabar de oscurecer su horizonte y tal como él lo había estado temiendo, mientras Jesús aún hablaba con la mujer, un mensaje nefasto llegó a él. Su querida hija acababa de morir. Mire, angustiado, hermanos, angustiado, ¿verdad? Y con lo que estaba sucediendo vino, hermanos, y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. ¿Se imagina, hermanos, de la angustia ahora pasar al dolor? Después de estar angustiado, de estar pasando eso, ahora pasa al dolor, porque ya le habían dicho, tu hija murió, ya entra un dolor, ¿verdad? Ya murió. Ya entra otro sentimiento diferente, hermanos. Ya entra aquel de que ya murió, ya no se puede hacer nada, hermanos. Pero vamos a ver algo importante ahí, dice, dice, una sombra de luto se reflejó en su rostro y hubo en él un momento de desconsuelo y pérdida de esperanzas. Pensó que quizás tenía razón los que le decían, ¿para qué molestas más al maestro? A ese grado de decaimiento moral llega una persona cuando cree que ha perdido toda posibilidad de resolver sus problemas más urgentes. En ocasiones así, muchos han recurrido a salidas inútiles o dañinas. Por ejemplo, ¿quién no ha oído de personas que ante la pérdida de un ser querido se refugian en las drogas, el alcohol o otros tipos de escape? También suceden casos de suicidio físico o psicológico ante situaciones trágicas como esta. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, hermano, ¿verdad? Dice la palabra que él lo volteó a ver. Pudo ver en su cara el cambio que tuvo en ese momento. Después de pasar de una angustia, de una desesperación, pasó a un dolor. Pasó algo a donde dijo, hermano, totalmente, si estuviera estado parado, cayó de rodillas, pero no en humildad, cayó de rodillas ya derrotado porque no se había pasado lo que él quería. Después de angustia pasó a derrota. Pero lo que dice la palabra de Dios, que Jesús viendo la cara de esta persona angustiado, fue, hermanos, y le dijo, mira Jairo, solo cree. Solo cree. Y con eso, hermanos, en vez de usted cree que cuando el Señor va y le dice, cree, usted cree que Jairo empezó a llorar, no, hermano, volvió otra vez el semblante, volvió otra vez esa fuerza, porque las palabras que el Señor nos dice son de fortaleza, son de levantarnos nuevamente y seguir creyendo de como primero, hermano, porque puede venir la angustia, puede venir el dolor, pero cuando el Señor dice, cree,
porque al que le cree todo es posible. Viene otra vez el poder y la fuerza al corazón, a la vida de aquel que escucha esas palabras. Porque esas son palabras de vida, hermano. Porque aún uno angustiado siente que se muere. Pero cuando el Señor está mirando tu malestar, cuando está mirando cómo está pasando, Él viene y te dice, solo cree y levántate. Después de verlo eso, le dijo, Jairo, solo cree, levántate, alégrate. Es lo que vine a decir con esas palabras. Es una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Por eso a veces nosotros, a veces yo lo digo, hermano, a veces yo soy medio tonto, medio tontito, hermanos, para cuando alguien está pasando un problema, yo no sé qué decirle, hermano. Yo no sé qué hacer en ese momento, pero yo adentro de mi corazón, yo siento que tengo que ir hacia esa persona, hermano. Y no es necesario decirle tantas cosas, simplemente, hermanos, con una agarrada de mano, decirle, cree en el Señor. Con eso estamos haciendo más que suficiente. Con esa palabra le estamos diciendo, levántate, fortalécete, porque el Señor puede ayudarte. Sí, dice acá, no temas solamente, ¿verdad? Y rápidamente vamos al estudio, pero es necesario que el dicho yo rápido, ¿verdad? Mire, yo estaba, mi hijo murió de 45 o 47 años, por ahí murió. Yo también murió mi hijo, ¿verdad? Pues joven, lleno de vida, ¿verdad? Para descansar su alma. Pero, hermano, yo estaba con esa angustia como padre, como la angustia de Jairo, ¿verdad? Y es necesario, como en la levita, hermano, yo me sentí yo mal, venía acá, como siempre vengo a buscar a Dios, a alabarle, darle gloria y honra, pero en mi corazón había algo que yo no me sentía bien. Yo me preguntaba mi intimidad en mi cama, en mi lecho, de que yo decía, ¿por qué me estaban pasando tantas cosas, verdad? Se murió mi esposa, se murió mi mamá, y luego se muere mi hijo, ¿verdad? Y yo me sentí como culpable, dice yo, quizás no estoy orando como debo de orar, no estoy orando lo que yo debo de orar con mi familia. Había muchas cosas, hermanos, en mi vida, ¿verdad? Y venía Dios y me hablaba. Varias ocasiones, que Dios bendiga a mi hermano Rubén aquí, me habló Dios a través de él, tocante de mi esposa, que ya se lo salva. Bueno, de ahí ya me conformó Dios y me quedé tranquilo, pero dije, mi hijo, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué dice? Cree en el Señor Jesús, serás salvo por tu casa. Y hermanos, pues yo siempre ese era hasta había yo bajado, ¿verdad? Mi fe había bajado un poco, pero Dios me dio un sueño en el cual yo vi a mi hijo chiquitito, cuando ya de unos 7 años, 8 años y mayor, que murió, lo vi chiquito, ¿verdad? Y me vi caminando por él en una montaña, y de momento yo vi que se veía como puerta grande, y se veía una máquina grandísima sobre él y sobre de mí, ¿verdad? Un maquinón grande, y yo lo agarraba y corríamos, pero ya no era una máquina grande, sino era un tren grandísimo, hermanos, que se iba sobre él y sobre mi vida, ¿verdad? Y yo lo agarraba y corríamos en una curva y nos subíamos una subida y nos íbamos donde había mucha gente y éramos salvos de esa máquina, del tren. Yo nos privaba y yo ahí le platiqué mi sueño a alguien y dijo, Dios, tu hijo es salvo. Dios lo libró de él. Porque a veces yo su hijo, ¿verdad? Aunque partió, pues pero él sí recibió a Jesús. Y hermanos, es testimonio verdaderamente de que a Dios hay que creer y hay que esperar. Y ahora, con ese testimonio que Dios me dio, esa paz que tengo y esa seguridad, Dios me volvió a levantar mi fe y mi confianza en Él. Hermanos, y estoy aquí echándole ganas hasta que Cristo venga a mi vida o yo vaya con Él. Amén, gloria a Dios, hermanos. Sí, hermanos, porque mire, hermano, y yo lo puedo ver, hermanos, a veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, como entendedores de la palabra, a veces aún
los problemas que estamos pasando, cuando no vemos que Dios actúa, a veces hasta nos hace alejar del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no nos oye y que no es cierto todas estas cosas. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que creamos de que si el Señor no lo sana en esta vida, pero lo va a sanar para su vida, hermanos, porque Él va a ser salvo, hermano. Y eso es lo que Él quiere que yo y usted entendamos, hermanos, que no solo el Señor lo puede dejar aquí, sino que lo va a guardar para que esté con nosotros el día de mañana. Que aún ahí el Señor no lo va a abandonar, que aún ahí, hermanos, en la aflicción, el problema, Él va a estar con ellos. Él va a estar ahí, hermanos, porque Él tiene control ahí. Yo pude, eso sí le voy a decir, cuando yo pude sentir, hermanos, que ahora lo que pasó, el problema, mi esposa, el Señor estuvo con ella, con su mamá, en todo momento. Él la estuvo ahí fortaleciendo, tuvo en su procedimiento, hermanos, pero fue un procedimiento del cual el Señor trató con la señora. ¿Para qué? Para que ella tuviera vida eterna con Él, hermanos. Si la guardó es para que el Señor, para que ella mirara al Señor, para que mirara su mano, pero no una mano de sanación, sino una mano de cual Él extendiera para llevársela con Él a la gloria, hermanos. Porque no siempre es de ver que se levante, no, aquí también es de que el Señor, veamos que el Señor la agarre y se la lleve para su reino y su gloria, hermanos. Por eso el Señor dice que solo tenemos que creer, hermanos, ¿verdad? Pero a veces es difícil en los problemas. Dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, ¿verdad? Someterme. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que también mi fe tiene que ir con obediencia hacia Dios también. Yo no puedo decir que yo tengo fe y que yo camino en la fe cuando soy desobediente. Yo no puedo decir que lloro mucho y que yo hago esto cuando mi vida está en desobediencia, porque no dice someterse, dice someter la fe a la voluntad del Señor. Y la fe y someterse es obediencia, es sumisión. Es dejar que mi vida la guíe el Señor. Porque es la voluntad de Él, ya no es mi voluntad. ¿Qué quiere decir? Que mi fe debe de ir acompañada con obediencia, mi fe debe de ir acompañada con sumisión, mi fe debe de ir acompañada con sometimiento. ¿Y a quién me estoy sometiendo? ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A quién estoy sumiso? A Dios, porque Él es el que va a guiar mi vida. Porque Él es el que va a guiar mi vida. Entonces yo tengo que someterme a Él. Yo tengo que ser obediente a su palabra de Él. Porque no es así nomás de que diga, no, yo oro, pero yo desobedezco a Dios. No, es que si yo oro, yo me someto a la voluntad de Dios. Si yo hago esto, yo me someto a la obediencia a Dios, para que vayan de la mano, para que yo sea un resultado perfecto en las manos de Dios. Yo no puedo ser un resultado perfecto cuando yo digo que hago esto, pero descuido otras cosas. O cuando yo digo yo hago esto, pero soy desobediente a Dios. Usted me pueda decir, hermano, pero sí se puede. Es que sí, a veces nosotros podemos asistir a la casa de Dios y podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero a veces somos desobedientes a varias cosas de Dios, de las cuales la palabra nos habla que tenemos que ser sometidos a eso. Él dice la palabra, sométanse, dice, someterse a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Qué quiere decir? Obedezcan a Dios, ¿verdad? Obedezcan a Dios, dice. Y es cierto, hermano, yo leyendo esto decía, bueno, en Santiago dice, someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros, ¿verdad? Pero ya después que yo busqué esto, dice, ok, someterse es obedecer. Entonces, ¿qué dice? Obedezcan a Dios. Obedezcan la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Y dice, resistan y huirá nosotros. Obedezcan la palabra de Dios, que si no obedecemos la palabra de Dios, no hay un poder en usted y en mí, hermanos, para poder resistir. El poder que nosotros tenemos humanamente no es tanto de resistencia, hermanos, porque nos cansamos.
Porque a veces flaqueamos, pero este poder en Dios es de más allá de lo que yo y usted podamos soportar. Es resistencia, es estar siempre ahí, hermano. Por eso él dice, ¿verdad? Orar constantemente, dice, constantemente. No nomás hoy, mañana, no. Es una constancia, es una resistencia en la oración. De estar siempre ahí, hermano. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermano? Solo siendo obedientes a la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios. De otro modo no puede ser, hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer. La palabra de Dios es la que nos va a dar la fuerza. La palabra de Dios es la que nos va a dar todas esas cosas para que yo y usted podamos soportar, podamos ganar, podamos siempre estar en batalla. No es por el poder que usted y yo tengamos, porque ese poder es básico. Nosotros en nuestro poder no podemos hacer gran cosa. Necesitamos el poder de Dios para nuestra vida, para poder caminar. Para poder caminar, dice. Dice, entonces continuamos. Dice, por ejemplo, ¿quién no ha oído de personas que ante la pérdida de un ser querido se refugian en las drogas? Ya lo dice, estas palabras del Señor han servido de respaldo a los creyentes a través de las generaciones. Por supuesto que una expresión de esta naturaleza no puede venir sino de alguien que tiene todo poder para proveer lo necesario, incluso la restauración de la vida. Jesús es el único que puede hablar de esta manera. Las palabras de Cristo fueron como un torrente de esperanza para el corazón agitado de este buen Padre. Hermanos, como le dije, hermanos, ¿verdad? A veces una palabra es más que muchas cosas. Porque a veces hay palabras que fortalecen su vida, su corazón. Hay palabras bíblicas que lo animan a continuar adelante. Hay palabras bíblicas, hermano, que cuando usted está en una angustia, en una tristeza, le dice esa palabra y lo despierta y vuelve el gozo a su corazón, el gozo a su vida. Porque son palabras llenas de poder de parte de Dios. Por eso, si algún día sucede, hermanos, si usted no quiere, solo aquella persona, dígale una palabra, hermanos, que salga de poder y que pueda refortalecer a aquella persona que está pasando una angustia o está pasando un problema. Antes se decía, hermanos, que los que pasaban problemas y todas cosas es porque estaban en pecado, hermanos, pero no es así, hermanos. Las palabras de Cristo fueron como un torrente de esperanza para el corazón agitado de este buen Padre. Los 2 mandamientos que recibió eran el único recurso que le quedaba. No temas. Desalojar el temor del corazón es el primer paso en el proceso de la victoria, hermanos. Por eso le dijo, no temas, hermanos. ¿Por qué? Porque estaba un corazón angustiado. Y lo primero que hay que quitar de ese corazón es la angustia. Volver a una realidad, hermanos, ¿verdad? Cuando le dijeron que su hija estaba muerta, él pasó de una realidad a otra, hermanos. Yo creo que sintió que las fuerzas se le fueron. Pero el Señor le dijo, no temas. El miedo lleva a la gente a hundirse más en su miseria. Y le dijo, cree solamente. En otro lugar la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Gracias a Dios porque las únicas cosas que pueden darnos los triunfos más grandes en la vida están a nuestro alcance y dentro de nuestra posibilidad. Como escribió Pablo, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, hermano, ¿verdad? Dice, gracias a Dios porque tenemos las cosas, gracias a Dios porque tenemos la palabra en nuestra vida, hermano, porque la palabra nos refortalece, porque la palabra nos levanta, porque la palabra nos despierta, hermanos, en ese momento, hermano. Entonces yo y usted que tenemos, dice, la victoria en nuestras manos. Ahora sí que, ¿por qué afligirse, hermanos, verdad? ¿O por qué tantas cosas si tenemos al Señor a nuestro lado? Tenemos la palabra a nuestro lado, pero como les digo, somos carne, a veces nos duele, a veces lloramos, a veces sentimos feo, todo eso es parte de algo, hermanos, pero el Señor dice, cree solamente, creamos en Él. Fortalezcámonos en el Señor, en su palabra, hermano. Cuando pasan esas cosas, yo digo lo más bueno y lo más seguro es ir a leer la palabra de Dios, porque ella trae el aliento a su vida y a mi vida. Porque después de una tempestad
viene la calma por medio de la palabra, por medio de lo que usted y yo escuchemos por parte de Dios, hermanos. Tenemos que tener esperanza en Dios, hermanos, porque si Él dice, se hace, se cumple. Todo lo que el Señor dice se cumple, hermanos. Tarde o temprano, como vimos más antes, hermanos. Dice, si hay promesas del Señor, solo hay que esperar, ¿verdad? Solo hay que esperar, hermanos. ¿Qué dice? Si hay promesas del Señor, ¿por qué angustiarse? Porque no solo hay que esperar en el Señor, porque Él lo va a hacer, hermanos. Dice, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en casa de Jairo. Podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo. ¿Qué nos dice con eso, hermano? Que el Señor todo lo sabe, que el Señor todo lo mira. Él sabía lo que estaba pasando ahí. Cuando aquella persona vino a decirle a Jairo, ya no molestes más al Señor porque tu hija murió. ¿Usted cree que el Señor no lo sabía? Él ya lo sabía, hermanos. Él ya lo sabía. Por eso cuando llegó esa palabra a la vida de Jairo, él no hizo nada. Él dijo, bueno, si yo estoy teniendo control de eso, ¿por qué tú no puedes tener control? Él ya sabía, hermano, lo que había pasado. Pero como dice la palabra de Dios, él estaba sembrando una esperanza. Él estaba haciendo que la fe en Jairo siguiera su curso, que no tuviera barreras, que no tuviera estorbos. Porque la fe no debe de tener estorbos, hermanos. La fe debe de seguir adelante, pase lo que pase, mire lo que mire, sienta lo que sienta. La fe siempre debe de estar en Cristo Jesús. La fe siempre debe de estar puesta, que dice la palabra, en el consumador de la fe. A veces las circunstancias, los problemas, las aflicciones, todo, hace que nuestra fe muera, quiera morirse, hermanos, por ese momento. Quiere que tu fe, hermano, ¿por qué? Porque la fe, hermanos, en la fe nosotros creemos, en la fe nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Y cuando la fe se pierde es como decir, Señor, como ya darse por derrotado, hermanos, usted y yo. Cuando se pierde la fe es como decir, Señor, pues creo que ya va a pasar lo que se tiene que pasar y ya no, hermano. Yo y usted tenemos que estar siempre parados en la fe, creyendo, hermanos, que Dios lo puede hacer. Porque esa es la certeza de la fe. Es la convicción, hermanos, de lo que se espera. Lo que no se mira, hermanos. Dice lo que no se mira, dice fue intencional haberse detenido a fin, dice, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Jesús no ignoraba lo que estaba sucediendo en casa de Jairo. Fue intencional el haberse detenido a fin de que la situación llegara a un nivel crítico para mostrarle su poder. Tan pronto como se recibió el triste mensaje del fallecimiento de la joven, el Señor empezó a tomar las medidas recomendables para enfrentarse a una situación tan delicada. Lo primero que hizo fue despedir a la multitud o pedir a todos que no lo siguieran. Los únicos que escogió para que lo acompañaran y sirvieran de testigos del milagro que iba a realizar fueron a Pedro, Jacobo y Juan. Esa fue la primera vez que este trío especial acompañó a Jesús en momentos sobresalientes. Después se dice que estuvieron con él en la transfiguración y en la oración intensa del huerto de Getsemaní, hermano. Mire, hermano, sabe, eso cuando le dijo a Pedro, a Santiago, a Juan que lo siguieran, era para aumentar la fe en ellos, hermanos. En ese momento el Señor era el maestro de ellos. Ellos eran los discípulos del Señor. Ellos tenían que mirar lo que el Señor hacía. Ellos tenían que guardar lo que el Señor estaba haciendo. Ellos tenían que mirar, hermano, y estar siempre atentos a lo que el Señor iba a hacer. Por eso el Señor ya tenía controlado eso, hermano, porque de aquí, hermano, de aquí se iba a abrir una fe para esos 3 discípulos del Señor, porque tarde o temprano ellos iban que actuar, ellos tenían que actuar en esa misma fe, porque si se da cuenta, hermanos, cuando Pedro y Juan dice que iban
a orar, dice, ¿verdad? Que salió un paralítico a su encuentro, le pidió una limosna y les dijo a ellos, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina, hermano. Ahí es donde Pedro recordó el milagro de su Señor. Ahí es donde él actuó referente a la fe que había agarrado a su Señor. Porque es importante, dice que los milagros vienen para que yo y usted tengamos fe. Y saber y creer que el Señor lo puede hacer. Por eso fueron pasos especiales del cual el Señor tuvo control, hermano. Él todo lo hizo, hermanos, porque era necesario que a estos 3 discípulos vieran lo que él iba a hacer. Porque ellos lo iban a tener que hacer a su tiempo. Y por eso esta palabra puede venir para nuestra vida, hermano, que es necesario tener fe, hermano. Yo y usted no sabemos si en algún momento vamos a tener que usar esta fe en nuestra vida para algo. No lo sabemos, hermano. El Señor es maravilloso, el Señor lo puede hacer. Yo no sé usted si en algún momento vamos a estar en ese momento y vamos a tener que usar lo que yo y usted tenemos, hermano. Tenemos que hacer uso de lo que hemos aprendido. Tenemos que hacer uso de lo que hemos escuchado. Por eso yo y usted estamos acá, estamos escuchando eso, porque es fundamento para su vida y para mi vida. Le digo, usted no sabe, hermano, pero si viene al caso, usted debe de saber, hermanos, que con fe y creyendo en el Señor se puede hacer. ¿O qué va a pasar en ese momento? ¿Va a huir, hermanos? ¿O qué va a decir? No puedo, Señor, no puedo y todo. No. Yo y usted tenemos que saber que si creemos en el Señor y tenemos fe, dice que para el que tiene fe, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Se imagina, hermano? Una persona sin fe en el momento ahí, ¿qué vamos a hacer? No, hermano. Y usted tenemos que pararnos con la seguridad, creyendo que el Señor lo puede hacer, hermano. ¿Se imagina a Pedro ahí, hermano? Si no hubiera mirado esos milagros, si no hubiera tenido fe, hermano, cuando le sale el paralítico, ¿qué le hubiera dicho? ¿Sabes qué? No tengo dinero y no me estorbes porque voy a orar para que el Señor me escuche, porque a eso iba. No me estorbes, yo voy a orar y para el Señor, allá en la oración le voy a decir que venga, que te levante, que te ayude y todo eso. No, hermano, yo y usted estamos para levantar, yo y usted estamos para ayudar, yo y usted estamos para hacer las obras que hizo Dios. ¿Se imagina que le hubiera dicho, no me estorbes porque voy a la oración de mi Señor? No, él le dijo, lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Levántate y camina, hermanos. Pero ahí actuó la fe de Pedro. Ahí actuó lo que él había mirado, lo que él había escuchado de su Señor. Que con fe todo se puede hacer. Ahí es donde entra la enseñanza. Ahí es donde entra lo que yo y usted hemos aprendido. Ahí es donde entra lo que sabemos referente a la palabra de Dios, lo que yo y usted podemos hacer para la gloria y la honra de Dios. Por eso tenemos que aprender y saber, hermanos. Y esto no es nuevo, ya lo sabemos, hermanos. Pero a veces, así como sabemos que tenemos que hacer las cosas de Dios, a veces no las hacemos. Muchas cosas que sabiendo, dice que obedecer, dice en la fe es someternos libremente al Señor. Dice, el que conoce la palabra de Dios sabe que debe obedecer. El que conoce la palabra de Dios o el que se somete a la palabra de Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Si yo digo que me someto a la palabra de Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Si yo digo que yo obedezco a la palabra de Dios, yo sé lo que tengo que hacer. Porque entonces, ¿qué está pasando en mi vida? ¿A quién estoy sometido? ¿A mí mismo? ¿O en quién estoy creyendo? En palabras al aire estoy creyendo. No, yo y usted estamos creyendo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, en un Señor que sigue haciendo milagros, en un Señor que sigue levantando al caído.
Es el mismo, hermano, Él sigue levantando al caído, Él sigue haciendo milagros. Amén, aleluya. En ese tenemos que creer. Así es, aleluya. Dice, esta fue la primera vez que este trío especial acompañó a Jesús en momentos sobresalientes. Después se dice que estuvieron con él en la transfiguración y en la oración intensa del huerto de Getsemaní. El nombramiento de estos hombres está en armonía con la norma de contar con 2 o 3 testigos para sucesos muy especiales. La segunda acción decisiva la toma Jesús al llegar a la casa de Jairo. Ahí se encontró con el alboroto y la bulla de los que lloraban y lamentaban mucho. Esto es común en cualquier casa que haya sido visitada por la muerte, pero entre los judíos la situación se agravaba por las costumbres de emplear como endechadores a hombres y mujeres para que lloraran a la persona muerta. No sabemos si tal cosa se había hecho en este caso, pero lo cierto es que lamentaban mucho. Lo anterior casi se comprueba con la fuerte reprensión del Señor. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La obra de Dios siempre se realiza cuando hay paz y tranquilidad en el corazón. Muchos se privan de las bendiciones divinas porque hacen muy notorios sus infortunios y a causa de su alboroto y sus quejas no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia, hermano, ¿verdad? Mire, hermano, hacemos mucho, nos angustiamos, hacemos tantas cosas y no damos lugar en nuestro corazón a la paz, a la tranquilidad de Dios. Porque la angustia en un corazón hace que no entre nada, hermano, está angustiado, está herido un corazón. A veces en personas dolidas, hermanos, si usted les quiere hablar de la palabra, a veces no quieren, no se dejan, porque están heridos esos corazones. Y así pasa a veces con eso, hermano. A veces en personas angustiadas, a veces la mera verdad, yo pienso que a veces no quieren ni que se le acerque nadie, hermano. Porque están angustiadas, están pasando un momento de dolor. Pero Dios quiere que en esa angustia haya paz, tranquilidad, que sepas que Él lo puede hacer. Que entiendas que lo que le pidas a Él, Él lo hará si es su voluntad, si está en su voluntad. Esto nos lleva a nosotros a creer en su palabra, hermanos, a no pasar, ahora podemos decir sí, a no pasar angustias, todo eso, no, a tener paz y tranquilidad, que está difícil, ¿verdad? Porque como podemos decir nosotros, hermano, estar pasando en esos problemas, no es tranquilidad. Pero, ¿en quién confiamos? Tenemos que confiar en Dios. Como dice ahí, a Jairo, ¿a quién, hermanos? Jairo sabía y todo eso, pero él supo del Señor, supo de sus milagros, él supo a dónde llegar. Y es también para nosotros sabemos a dónde acudir. Sabemos a dónde ir, hermanos, porque sabemos quién es el que nos puede ayudar, quién es el que nos puede sacar del problema, quién es el que nos puede sacar de esa intranquilidad que ha venido a nuestra vida cuando estamos pasando problemas. Dios es el único, pero tenemos que creer que Él lo puede hacer. Tener fe que para Él no hay nada imposible, hermanos. Y sabe, hermanos, eso nos vuelve personas fuertes. Creer en el Señor, hermano, nos fortalece. Creer en el Señor, ¿qué lo puede hacer? Yo y usted no nos derrotamos, sino al contrario, nos levantamos creyéndole al Señor, que para Él no hay nada imposible, hermanos. Porque derrotadamente no podemos ir ante el Señor, porque dice que Él conoce nuestros corazones. Sabe, Él primero debe de hablarnos a nuestro corazón para que podamos recibirlo del Señor. Él no puede andar tiene que quebrantar nuestros corazones primeramente. Dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La obra de Dios siempre se realiza cuando hay paz y tranquilidad en el corazón. Muchos se privan de las bendiciones divinas porque hacen muy notorio sus infortunios y a causa de su alboroto y sus quejas no dan lugar a oír la voz de Dios en su angustia. Las palabras de Jesús registradas al final del versículo 39 han sido malinterpretadas por algunos. Cuando Él dijo, la niña no está muerta,
sino duerme. No se refería a que su fallecimiento no fuera real, ni que se tratara de un desmayo, un síncope o un simple letargo. Si en realidad no hubiera muerto, él no habría tomado todas las medidas que tomó para manejar la situación. Lo que daba a entender más bien era que dormía en el sueño de la muerte, pero que todo su organismo sería vivificado y levantado por su poder creador, a manera de un despertar a vida nueva, hermanos, a vida nueva. Mire, hermano, más atrás, en la lección anterior, el Señor dice que vino a un ganareno. Él estaba muerto, espiritualmente estaba muerto, estaba mal, necesitaba al Señor. La palabra de Dios dice que lo separaba solo el mar. Al ganareo y a Jesús lo separaba solo el mar. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Que él estaba en el otro lado predicando la palabra de Dios, sanando, haciendo sanación y sanando. Pero sabe, hermanos, dice que como dice la palabra de Dios, que él tiene control de todo. Yo puedo imaginar, hermanos, que él pudo haber mirado a aquella alma necesitada de él al otro lado del mar. Y aquella persona no podía acudir a él porque había una barrera que lo impedía, era el lago, el mar, hermano. Porque si él se aventaba, hermanos, ¿qué podía pasar? Se podía ahogar. Y él necesitaba de Dios. Y Dios había mirado su aflicción porque estaba siendo atemorizado por el enemigo. Él necesitaba de la ayuda de Dios. Y Dios sabía, pero Dios no podía dejar porque él tenía control de él. Por eso cuando le dice a sus discípulos, vámonos al otro lado, sus discípulos no comprendieron, hermano, lo que él quería hacer. Pero él tenía que ir a salvar una alma necesitada, una alma muerta espiritualmente. La tenía que salvar para traerla a vida nuevamente. Por eso él dice que se subió en la lancha, en el barco, y fue ante esa vida que necesitaba la ayuda divina de Dios. Por eso dice que él tiene control, hermano, de todas las cosas. Él tiene control de todas las cosas. A veces nosotros pensamos que no nos escucha, que no nos oye y todo, pero no, hermanos, él nos escucha. Él sabe, hermano. A veces nos está dando tiempo para que yo y usted nos fortalezcamos más en el Señor, para que esa paciencia, esa calma venga a nuestro corazón y nos levante nuestro ánimo para gloria y honra de Dios, hermanos. Y él dice, hermanos, él sabía, como que da a entender que él tiene la mirada en cada uno de nosotros. Él no nos pierde de vista, como nosotros a veces nos perdemos de vista. Pero él no. Él donde quiera que está, él nos mira. Él ve lo que estamos necesitando y lo que ocupamos. Pero él tiene el momento indicado para ir en su ayuda y para ir en mi ayuda. Para ir en su ayuda y en mi ayuda, hermanos. Dice, las palabras de Jesús registradas al final del 31 han sido malinterpretadas por algunos. Pero ella murió, hermanos. La niña dice que murió. Él dijo, no hace eso, hermanos, pero murió. Porque dice que cuando dijo, no teman, la niña no está muerta, solo duerme. Dice que se empezaron a reír. Como diciendo, hermanos, que a veces la risa es de burla. ¿Qué vas a ver? Como si ya está muerta, que no ve que ya está muerta y todo. No, pero Dios tiene control, Él sabe, hermanos. Él sabe lo que va a pasar y lo que va a hacer. Él sabe, hermanos. No hay nada que Él no pueda controlar. Dice, los incrédulos estorban la realización de los milagros, hermanos. La realización de los milagros. Dice, la burla y la blasfemia excluyen y condenan. En la casa de Jairo, los endechadores que causaban el alboroto y hacían la situación más tétrica, a oír las palabras de Jesús, se burlaron de él. Esto comprueba una vez más que la muchacha en realidad había muerto. Estos se burlaban de Jesús porque no entendían ni lo que decía ni lo que iba a hacer. Por otra parte, esto nos hace pensar que había gente ahí que solo estaba aprovechándose de la situación para sacar ventajas, especialmente los endechadores.
Aquí se hizo necesario que Jesús tomara otras medidas de orden, las cuales se consideraban como técnicas pastorales de importancia para realizar el milagro que estremecería a todos los que atentaban la casa de aquella atormentada familia, hermano. Mira, hermanos, se imagina, hermano, ¿por qué el Señor llega y lo saca? Porque eran lágrimas de dinero, lágrimas falsas, lágrimas de paga, hermano. Ellos estaban llorando porque les pagaron para que fueran ahí, hermano. Entonces el Señor, hermanos, ve esa realidad, hermano. Aquel que está sacando lágrimas es por algo, es por estar mirando la necesidad de una familia que está pasando en aflicción. Son lágrimas de dolor también, porque aunque nosotros no eran, a veces no son de nuestra familia, pero es un dolor también que sentimos por lo que están pasando. Y estas personas, hermanos, les habían pagado para ir a llorar ahí. Por eso el Señor dijo, no, sáquenme a estos incrédulos, yo, si estos, ¿para qué los quiero aquí? ¿Para qué los quiero aquí? Si hubieran sido personas con fe, personas sabiendo que el Señor iba a venir, estuvieran ahí de rodillas orándole al Señor. Señor, ya vienes en camino, Señor, y todo eso. Pero estaban llorando nomás por una paga, hermano. Por eso el Señor dijo, sáquenmelos aquí, ¿para qué los quiero? Incrédulos nomás van a estorbar para que yo haga el milagro. Y mire, hermanos, y eso es verdad. Hace muchísimo tiempo, hermanos, yo pues sí estaba en la palabra, pero era un poco incrédulo y todo eso. Yo me acuerdo que varias veces mi esposa y Milly fueron a hacer cosas especiales de estas del Señor y me decía que los acompañara y yo les decía, ¿saben la meta? Y yo era sincero, mi esposa lo sabe, y yo les decía, ¿sabes qué? Mejor vayan ustedes. Porque cuando nosotros sabemos, hermano, que no tenemos ese poder, que no vamos a hacer de uso necesario ahí, es mejor alejarnos de ahí, hermano. Es mejor no ir, hermano. Porque si yo y usted nos vamos con esa fortaleza, con ese poder de Dios a hacer esas cosas, hermano, es mejor de lejitos estar, hermano. No vaya a suceder que lo que vaya a salir de esas personas vengan a una persona incrédula, a una persona que no va con el poder de Dios y esa persona pase a ser uso presa del enemigo, hermanos. Nosotros a veces, hermanos, podemos decir, vamos, yo voy, todo eso, hermano. Y sí, tal vez queremos ir y todo eso, hermano. Pero a veces yo y usted tenemos que ser sabios, tenemos que saber, hermano, que si no estamos bien fortalecidos en la palabra y bien llenos de fe, es mejor no ir, hermano, para que no vaya a pasar a mayores las cosas que pueden suceder. Yo se lo digo por experiencia, porque una vez en la otra iglesia llegó una persona que había sido como santerista o yo no sé, de esas cosas que hacen, hermano, y llegó a esa iglesia y pidió oración porque traía una carga encima que no podía soportar, como diciendo traía espíritus malos en ella que no la dejaban atenta, y se oró por ella y todo eso, y estábamos ahí, hermano, estábamos ahí, y sabe, por allá dicen, yo no lo miré de verdad, pero dicen que salió una culebra bien grandísima que fue y se fue a meter en otra persona, hermano. Es por eso de lo cual yo les digo, hermanos, que nosotros debemos de saber que a veces podemos de servir hasta de estorbo para hacer un milagro del cual alguien lo va a hacer por obra del Espíritu, por obra de Dios. Si estamos ahí es porque vamos a ser crédulos, porque vamos a creer y saber que Dios, pero no vamos a estar titubiosos que será, podrá, ni nada. No. Yo y usted vamos a estar seguros de que lo que se va a hacer para la gloria y honra de Dios. Y esa es la seguridad, es la fe, saber que va a ser un buen resultado. Y yo y usted, yo era sincero conmigo mismo. Yo le decía, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo estaba delante de Dios. Si esto delante de Dios no más decir, no, pues yo leo la palabra de Dios allá en mi casa, yo estoy bien preparado y todo eso. No, hermano, esto es especial, esto es estar bien sometido a la voluntad de Dios, estar bien sometido a la obediencia de Dios para que Dios use o nos use cuando vamos a hacer la voluntad de Dios.
Usted que los apóstoles cuando hicieron esas cosas eran porque se quedaban en su casa, porque no, hermano, ellos estaban bien fortalecidos en el Señor. Por eso hacían esos milagros por parte de Dios. A veces nosotros tenemos que saber, hermanos, que no en cualquier lado nos podemos parar. ¿Ahí va a decir algo? Sí, hermano, lo que dices es muy cierto, mira. A mí me pasó algo y en ese tiempo que pasó yo ahora era más una persona de ayuno y oración. También metido en el ayuno y la oración. Una vez llegaron personas a mi casa. En mi casa siempre había personas ahí. Llegaron y llegó una persona conocida y las mujeres que estaban ahí empezaron a orar por ella. Y ya cuando estaban orando por ella me dijeron, hermano, ponle tus manos sobre ella. Y dije, pues sí. Y yo puse mis manos y en cuanto puse mis manos, hermano, yo sentí, ahorita y yo pude ver algo negro que salió de ella y se me empezó a subir por las manos, por una de mis manos. Y no es, yo después entendí que no es porque no estuviera firme en el Señor o el Señor no estaba conmigo. Pero hay veces que el Señor te deja experimentar lo que la persona siente, ¿verdad? Con un propósito. Yo pude sentir una sensación como de asquerosidad, una pesadez, una sensación bien fea cuando eso como que salió de ella y se me empezó a subir. Y las hermanas, en cuanto vieron eso también, luego la dejaron ahí y se fueron sobre mí. Y ahí, ¿no? Pues ahí yo también, ahora sí que lo que se me había pegado, pues también salió. Pues es cierto es muy cierto lo que tú dices, que sale la persona y si hay alguien que no está firme, ahí si tú pones las manos sobre una persona y no estás bien firme en el Señor, puede pasar lo que tú estás diciendo, pero en mi caso, fue porque el propósito del Señor era que yo sintiera lo que siente esa persona, la sensación que se siente cuando eso entra. Amén, gloria. Hermano, es que aprendamos una cosa, que los espíritus malos no pueden andar, a veces necesitan un cuerpo para poder sobrevivir. Por eso en el ganadero, cuando el Señor reprende a esos demonios que tenía el ganadero, ¿qué dijeron estos? ¿Sabes qué? Permítenos irnos a los cerdos. Porque ellos no pueden, ellos tienen que buscar un cuerpo para poder vivir en ellos. Por eso se fueron, el Señor le dijo, vayan ni nada. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Por eso le digo con esto que cuando pasan esas cosas, a veces sí salen, se van. Pero si hay alguien ahí que no está bien, ahí se van a meter. Y nadie lo va a impedir porque ellos buscan cuerpos para poder vivir. Ellos no le dijeron al Señor, ok, déjanos pues andar en los aires o estar habitando por acá. Yo no, si nos vas a sacar de acá, dice, permítenos irnos a entrar en los cerdos. Y ni los cerdos los aguantaron porque dicen los cerdos que se precipitaron y se murieron. Todos los cerdos se murieron porque ni ellos aguantan a esas malignas cosas, hermano. Por eso es importante cuando aún aquí adentro de la iglesia se administra, se está haciendo liberación. Es importante que los demás hermanos estén en comunión orando. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? A veces entra la curiosidad y esos demonios que están dentro de esas personas, es verdad, salen y se van a la otra persona. También es importante, por eso dice la palabra del Señor, que no poner manos a la ligera, porque también igual ahí se pasan los demonios también igual. Por eso a veces uno, ¿verdad? Si no es uno prudente y no a uno, como dice usted, ¿verdad? No está uno bien delante de Dios, no es recomendable ni ir a orar por un demoniado, ni poner manos sobre nadie. ¿Por qué? Porque a veces el mismo, eso que uno anda cargando se lo pasa a uno a la persona, o la persona se lo pasa a uno, ¿verdad? Que también, igual como dice el hermanito Efraín, a veces el Señor permite que sucedan esas cosas, aunque estemos orando y estemos en ayuno, Dios permite todas esas cosas para poder experimentar y ver que el mundo espiritual es tan real como el físico, ¿verdad? Y que Dios nos ayuda, ¿verdad? A poder vencer. Yo me acuerdo cuando con el hermanito Israel, ¿verdad?
orábamos por las personas y una vez un homeless, ¿verdad? Oramos, aceptó a Cristo y todo, y yo lo abracé. Y en cuanto lo abracé, anduve como una semana con una peste en el cuerpo. Yo llegaba y me bañaba y me echaba perfume, desodorante, y le decía a mi esposa, ¿no sientes que apeste? Y me decía ella, no, y yo sentía eso y ganas de vomitar, ¿verdad? Pero era esa, pero Dios lo permitió para que pudiera ver que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados y huestes de maldad, ¿verdad? En las regiones celestes. Por eso es que nosotros cada vez que nos metemos en comunión con Dios, es necesario que siempre estemos pidiéndole a Él que nos ayude a vencer, ¿verdad? A poder cubrirnos para todo ataque del enemigo, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre trata de ir por los más débiles, y siempre por eso es que en la iglesia debe de estar orando. Cuando se está administrando allá adelante, los que están allá administrando, los hermanos acá atrás deben de estar apoyando, no deben de estar platicando ni curioseando, deben de estar en comunión también, porque es una batalla que se está librando ahí por un alma, ¿verdad? Y si es endemoniado, se le sale el demonio, pues se tiene que ir, pero también si hay alguien aquí que nomás está curioseando, pues se le va a ir ese demonio también encima, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que estemos orando, hermanos, ¿verdad? Orando cuando eso viene, ¿verdad? Y cuando se está administrando aquí en el templo, ¿verdad? Amén. Sí, gloria a Dios. Por eso, ¿se acuerda hace poco cuando está pasando eso, hermano? Usted, como dice, usted debe de levantarse en oración, cubrir a los niños, cubrir también al hermano más débil, también, Señor, cúbrenos, cubre a él, cúbrenos y ayúdanos, y todo, o estar en armonía con lo que se está haciendo, no estar nomás, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? No, usted hay una guerra espiritual y todo el equipo de Dios debe de estar peleando esa guerra espiritual. Aún, hermanos, cubriendo a los hermanos que están haciendo el trabajo de Dios. Padre, ayúdalos, fortalécelos. Mira, Padre, y todo eso, todo lo que viene de lo que es de Dios debe de estar usted y yo haciendo, hermano. Porque si nos dormimos en nuestros laureles en ese momento por ahí, puede venir algo, hermano. Y es que es cierto, es la palabra real. Ellos buscan, ellos no pueden andar aquí si no buscan cualquier cuerpo débil espiritualmente. ¿Qué? Diga. Sí, es importante estar mucho en oración, ¿verdad? Y ahí podemos escuchar la voz del Señor. Yo por lo menos, yo no voy a poner la mano ligera a ninguno. Yo siempre tengo que escuchar la voz del Señor que me diga, ora por el hermano. Yo no a la ligera no puedo, o sea, por lo mismo, ¿verdad? Que porque lo que te carga a esa persona se me va a pegar a mí. Incluso el Espíritu Santo siempre me dice que me ponga aceite, porque el aceite lo que hace es como te protege de lo que la persona pueda tener, ¿me entiende? Entonces no podemos. El otro día, permiso hermanos, el otro día que oramos por usted, todos empezaron, ¿verdad? Yo me puse a orar hacia aparte, pero el Espíritu Santo me mostró quién era la persona que debería nada más orar por usted. Y todos estaban poniéndole manos, todos poniéndole mano a mi hermano. Entonces, solo había una persona, porque el Espíritu Santo sabe quién tiene el poder con ese demonio. El Espíritu Santo sabe, y con esa enfermedad. No todos tenemos la posibilidad de poner mano a ese demonio. O sea, sí. Cada persona tiene el don el Señor sabe, de esa enfermedad o de ese demonio para echarlo fuera. Entonces vine yo y le dije a esa persona, ore usted, pero a mí me dio pena, hermanos, a mí me da pena de decir, ¿sabe qué? Usted no puede orar por esa persona. Por eso es importante de estar orando y orando para que el Señor nos dirija y podamos nosotros, ¿verdad? Tener ese discernimiento para orar, porque no todos podemos poner mano, hermano, no todos. Y entonces solo esa persona, y me da pena a mí me da mucha pena decir, ¿sabe qué, hermano? Usted no puede orar por esa persona, a mí me da pena, pero incluso el Señor me dijo, dile a esa persona que ella tiene que orar por él, no todos, solo ella. Y entonces a mí me dio pena, pero sí le dije que fuera a orar por usted, pero me dio pena decirle, usted no puede, usted no. Por eso
tienen que estar mucho en oración, porque no todos pueden poner mano. Ya. Es que, perdón, nomás Sí. ¿verdad? Para corroborar lo que dice la hermanita, ¿verdad? También nosotros los que, ¿verdad? Somos usados. ¿Verdad? Sí. Y los que van a recibir oración y van a poner las manos, ¿verdad? Uno también igual, cuando uno va a recibir oración, también uno debe de entrar en oración, porque viene la oración, ¿verdad? Vienen las manos, pero pues decirle a papá, que sean tus manos, Señor. Exactamente. Quien me va a poner manos o quien sea que me ponga manos, que sean tus manos. Y todo lo que es tuyo, Señor, yo lo recibo en tu nombre, Padre. Y lo que no es tuyo, Señor, en esta hora, se cae ahora en el nombre de Jesús. No, todo poder del enemigo queda inoperante. Amén. No tiene poder, ¿verdad? Porque también es importante, porque también igual nosotros, si nomás nosotros nos dejamos que nos pongan las manos a la ligera, pero nosotros también igual no contrarrestamos el ataque del enemigo, somos vulnerables, ¿verdad? Por eso es que es un tema, ¿verdad? Muy amplio en la cual nosotros tenemos que explayarnos y poder profundizar para no caer en el error. Es verdad, nosotros tenemos que estar orando para discernir. Amén. Es como dice la hermanita, ¿verdad? Ella le habla al Señor. Yo igual también, cuando el Señor va a administrar, yo y a veces, papá lo sabe, hasta 2, 3 veces le pregunto, y para que no vaya yo nomás en mi carne, sino vaya ya seguro, ¿verdad? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque vamos ya dirigidos por el Señor, y Él también respalda, ¿verdad? Pero es importante cuando vamos que pedimos oración y vienen los hermanos, pues decirle, papá, que sean tus manos, Señor. Que no sean las manos de mis hermanos, sino que sean tus manos, Señor. Tu mano de sanidad, tu mano de poder, tu mano que restaura, que liberta, que rompe cadenas, que sea. También nosotros debemos estar orando, porque muchas veces solo cerramos los ojos y esperamos a que los hermanos oren, pues también igual así no es, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar siempre también pidiéndole a papá que sean las manos, porque los que ya tenemos un poco conocimiento, ¿verdad? De todo eso, de los demonios, sabemos que el enemigo es astuto, hermano. El enemigo es astuto, y por medio de todo eso también usar artimañas para ir haciendo estragos en la vida de cada hermano, ¿verdad? Por eso es que les digo, debemos estar orando y buscando la dirección de Dios para que no en lugar de ser sanados, terminamos más golpeados, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a continuar, pero lo que sí les voy a decir una cosa, hermanos, en ese aspecto, ¿sabe? Si no somos guiados por el Espíritu Santo, por eso, hermanos, podemos ver a alguien ahí con aflicción llorando, pero no sabemos si Dios la está consolando, no sabemos si Dios es el que está tomando control de esa persona. Y si usted no es guiada por el Espíritu Santo, va y le pone la mano, nomás hace que la unción de Dios usted la corte, hermano. Entonces, si usted ve ahí, hermano, no es que necesite de usted, tal vez es que tiene ya una comunión con Dios y Dios está tomando control de su vida y todo eso. Y si usted va así, si no es mandada por el Espíritu Santo, nomás va a hacer que se pierda la comunión que la persona está teniendo con Dios. Por eso no siempre la persona que hace esas cosas debe de ser guiada por el Espíritu Santo. No nomás porque yo tengo ese don, voy a ir a cada persona y hacerlo. No, aquí es guiada por el Espíritu Santo, porque cuando es guiada por el Espíritu Santo va a poner las palabras y los momentos para que esa persona pueda recibir lo que Dios trae para esa persona, no lo que yo diga, sino lo que Dios me va a hacer ponerle para que ella sea restaurada, o sea sanada, o sea X cosa, hermano. Pero no, por eso no poner las manos a la ligera, porque, hermano, ¿qué tal si esa persona está en una comunión real con Dios? Y voy y le pongo la mano, voy a hacer que eso lo saca de la unción de Dios. Entonces, si esto es guiado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo me dice, ve y ponle la mano, también me va a dar una palabra para que yo se la pueda decir. Me va a enseñar cómo hacer para que... Por eso a veces nos damos cuenta que a veces son cosas que el Señor dice, ponle la mano en la espalda, ponle la mano en la panza, ponle la mano en la rodilla, ponle la mano en la cabeza, porque ya el Espíritu Santo sabe lo que va a hacer para ellos por medio de uno. No nomás llego y ya le hago así, lo hago así, no, es guiado uno por el Espíritu Santo, porque Él sabe a dónde va a caer la unción y la necesidad de Dios.
A ver. Las personas que tienen la unción y pueden poner mano son las personas que tienen ese don, hermano. No cualquier persona puede poner mano. Es un don que Dios les da a esas personas. Y cuando ponen manos, esa persona sana, porque es la unción del Señor. No es la persona, es la unción del Señor. Entonces, tenemos que ser realistas porque el enemigo, el diablo, sí existe, porque está escrito en la Biblia que sí existe el diablo. Entonces, tenemos que ver todo. Sí. Amén, sí, hermanos, pero bueno, esto es real, hermanos. Entonces dice, era necesario desalojar el ambiente para concentrar la atención en el milagro que iba a realizar. La segunda medida tomada por el Señor fue tomar al padre y a la madre de la niña. Nadie más que los padres tenían que hacer uso de una fe poderosa. Además, este era un padre especial, un líder del pueblo. Una tercera acción de Jesús muy oportuna para los que se enfrentan en situaciones complicadas fue tomar a los que estaban con él, es decir, Pedro, Jacobo y Juan. Es recomendable tener siempre testigos de fe. Dice testigos de fe, hermanos, ¿verdad? Para constatar los milagros. A los ministros cristianos se les recomienda también acompañarse de personas de confianza al enfrentarse a casos serios en el ministerio. Finalmente Jesús entró donde estaba la niña. El acercamiento al ser humano es la característica esencial de Cristo y el Evangelio. Estos puntos son grandes enseñanzas para todo líder y ministro cristiano. Hay momentos en que se debe recurrir a la privacidad y llegar a la intimidad de las personas a quienes ministramos. No siempre se debe actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia. Cuando se trata de la familia. Y vamos a continuar, hermanos. Dice, un milagro que tipifica la resurrección de vida. La resurrección de la hija de Jairo no fue solamente un evento local e histórico en la ciudad de Capernaum. En la privacidad de aquella recámara donde se encontraba la niña recién fallecida, Jesús hizo uso de sus facultades divinas para realizar por primera vez un milagro de resurrección. Este hecho tiene también una connotación general y escatológica, tipifica la resurrección de todos los que sean levantados para vida eterna a la venida del Señor. El milagro en esta ocasión se realizó cuando Jesús hizo contacto con la mano de la pequeña difunta. En otros casos de resurrección, esto no fue necesario, pero aquí se trataba de un ser más querido de aquella familia, por lo que Jesús actuó con mucha sensibilidad. Dos observaciones debemos hacer en cuanto a la frase que Jesús dirige a la muerta. En primer lugar, le dio una orden, como si hubiera estado viva y atenta a su voz. Niña, levántate. No podríamos calificar esto como prosopopeya en todo el sentido de la palabra, pero hay algo de eso en el estudio de esta comunicación, ya que en ese momento aquel cuerpo no era más que un cadáver. En segundo lugar, hay que notar cómo los escritores sagrados conservaron esta exclamación, Talita Camí, en el lenguaje que se hablaba corrientemente en los hogares judíos de ese entonces, el arameo. La voz vivificante de Jesús impartió nueva vida y vigorizó cada uno de los órganos de aquel cuerpecito frío e inerte. Luego la niña se levantó y andaba. Este acontecimiento era algo que jamás se había dado, con razón, pues los que lo presenciaron se espantaron grandemente. Las dos recomendaciones que Jesús hace en el versículo 43 revelan dos aspectos importantes de su ministerio. Por una parte, su éxito no dependía esencialmente de los milagros físicos que realizara. Había una base más estable, el propósito divino de salvación. Por eso mismo, y para evitar una explosión popular que pudiera estorbar a sus planes de expansión ministerial, Él les mandó mucho que nadie lo supiese. La última orden del Señor a los padres que se les diese de comer
nos da una idea del cuidado que Él tiene hacia el ser humano y su comprensión para los necesitados, hermanos, ¿verdad? El Señor es amoroso, hermano. Él es compasivo, hermano. Él quiere, ¿verdad? Él quiere, dice, que todos sean salvos. Él quisiera que todos escucháramos y entendiéramos y hiciéramos de la palabra de Dios nuestra vida. Él no quiere nomás que vengamos a la casa de Dios así por así, hermanos. Él quiere que yo y usted nos esforcemos y busquemos, ¿verdad?, la vida de Dios en nuestra vida. Él quiere que todos seamos salvos y que todos vayamos, ¿verdad?, a resurrección para vida eterna. Por eso esta enseñanza, hermanos, ¿verdad? Entonces, es de creer. Vamos a pasar aflicción, problemas y vamos a sentir, hermanos, que ya no podemos, pero el Señor dice, solo crean. Tengan paciencia y crean en Él, porque Él todo lo puede y Él todo lo sabe. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Señor. Te damos las gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, por esta palabra hermosa, Señor, que has traído a nuestras vidas, Señor, a donde nos has manifestado, Señor, la verdad de creer en ti, bendito Dios, bendito Señor, saber que tú tienes control de todo, Padre Santo, de lo que veamos, sintamos, Padre, o estemos pasando, Señor, tener fe, Padre, y en esa fe levantarnos y fortalecernos en tu palabra, en ti, bendito Dios, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Padre, porque como dice ahí que tu mirada está en cada uno de nosotros, Señor, porque no nos dejas, no nos abandonas, Señor, porque tu palabra dice que vas a estar hasta el último día con nosotros, Padre. Por eso en esta palabra, en esta mañana, tarde ya, Señor, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Ahora ayúdanos, Padre, como dijo aquel discípulo, Padre, creo, pero aumenta mi fe, Señor, aumente nuestra fe, Padre, que esta palabra nos llene de fe, Señor, nos llene de fuerza, nos llene de reconocimiento, Padre, al saber, Padre, que usted tiene control de todas las cosas que suceden, Padre, que usted sabe lo que va a pasar, Señor, simplemente que yo y mis hermanos debemos de creer y saber que nuestra esperanza es viva, Padre, y que usted es nuestra esperanza en cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana le damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios.